Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Siempre es grato compartir con ustedes revisiones bibliográficas, casos clínicos y nuestra experiencia. Realmente el desprendimiento de retina pseudofáquico es una seria complicación de la cirugía de catarata. La cirugía de catarata ha evolucionado rápidamente con un notable incremento de popularidad en buena hora y con nuevas indicaciones o como opciones terapéuticas a ciertas patologías como es la cirugía facorefractiva. Sin embargo, a pesar de los grandes adelantos tecnológicos e innovaciones en las técnicas, siempre continúan las complicaciones. Y la facoemulsificación realmente lo que hace es minimizar las complicaciones tanto en el acto operatorio como en el postoperatorio temprano. Y como cualquier técnica, realmente está libre de tener complicaciones a largo plazo. En relación a la incidencia, se habla de que aproximadamente durante el primer año uno puede tener hasta 1.7% de desprendimiento de retina, valor que se quintuplica o se hace 5 veces más mayor al 10º año, de manera tal de que los estudios de corte hablan de que se incrementa de una manera lineal con relación a lo esperado del desprendimiento de retina. Además es importante poderlo comparar con la incidencia del desprendimiento de retina reumatógeno, en la que sus valores son infinitamente inferiores. La incidencia también varía con la técnica. Con la cirugía intracapsular, en un seguimiento de hasta 20 años se ha observado que tienen hasta 8.1% de pacientes desprendimiento de retina. Y todos ellos relacionados con esa droga que era para nosotros maravillosa en esa época, que era la alfa-quimotripsina. Es decir, todos los casos que presentan desprendimiento de retina a largo plazo eran pacientes que se había utilizado alfa-quimotripsina. La incidencia de la extracción extracapsular y la facoemulsificación son muy similares, pero en los últimos estudios ha disminuido este valor de facoemulsificación, de manera tal de que tenemos menos desprendimientos de retina. Otros factores que han sido estudiados y que son muy importantes son el hecho de ser miope el paciente con una longitud axial mayor de 25 milímetros y las cirugías de cristalino claro, y también se ha reportado desprendimiento de retina post-capsulotomía ya láser. Los factores de riesgos han sido bien estudiados en muchos estudios y han sido catalogados como preoperatorios, es decir, los antecedentes del paciente, los más importantes, los intraoperatorios, y todos estos factores de riesgos han sido debidamente estudiados en un estudio retrospectivo de 63.000 cataratas en el Murfield, en Inglaterra, en la que se encontró 263 ojos con desprendimiento de retina, lo que equivale al 0.41%. En este grupo de estudio, lo más importante fueron las complicaciones transoperatorias que, como ustedes vieron en este cuadro, es una ruptura capsular posterior con el uso de la vitrectomía anterior para poder solucionar este caso. Esos pacientes presentaron 14.3% de desprendimiento de retina. Igualmente a la capsulotomía ya láser en el postoperatorio tenían una incidencia de 3.5%. Pues bien, estos factores que están aquí prácticamente se convierten en factores fisiopatológicos que conducen al desprendimiento de retina. Los más importantes, la manipulación vítrea, que produce tracción vitreoretiniana, y también tenemos cambios propios de la edad, en donde también existe desprendimiento vítreo posterior, tracción en la periferia y desgarros en un 15%. Lo curioso de todo esto es que tienen un factor común. Primero, la tracción, y segundo, es que todos estos pacientes presentaban desprendimiento de retina sobre áreas de degeneraciones periféricas retinianas. Es decir, este es uno de los buenos consejos, siempre revisar la periferia retiniana antes de operar la catarata. Y también se observó que todos estos pacientes tenían una concentración de ácido hialurónico baja. Como ustedes ven, esta es la típica cuadra en la que se observa tracción, que no solamente es un solo desgarro o agujero, sino múltiples desgarros.
Realmente, ¿qué es lo que vemos con este tipo de pacientes? Los pacientes se quejan con flash de luz o flotadores vítreo y prácticamente a veces de disminución de agudeza visual, dependiendo o no que haya compromiso del área foveal o del área macular. Los pacientes también pueden reportar defectos de campo visual, es decir, cuadrantopsias. Y lo importante es esto, que en ocasiones se nos dificulta el diagnóstico por cuanto tenemos en ocasiones sinequias o adherencias, sinequias posteriores o en ocasiones lentes intraoculares ligeramente descentrados que nos impide la visualización de la periferia. Y yo recomiendo en esos casos usar un lente transecuatorial o cuadrasférico, aquellos que usamos para dar láser, para poder ver bien la periferia y poder observar los desgarros periféricos que en ocasiones no se pueden observar. Lo importante es el compromiso macular, porque de ello depende el pronóstico en ocasiones. Si es que la mácula está desprendida, pues la recuperación visual no va a ser 100%. En esta gráfica ustedes pueden ver en este cuadro una foto donde observamos un agujero perfilado, que eso también es típico de pacientes que hacen desprendimiento de retina pseudofáquica. Bien, ¿cuál es el manejo? Realmente, desde 1966, luego de las publicaciones de Tasman, el cerclaje escleral era una opción terapéutica muy importante y la mayoría de los tratamientos se lo manejaba con bandas, que sobre todo iban muy bien cuando los desgarros eran periféricos, y generalmente colocábamos esta banda a 12 milímetros, que es el área del ecuador del ojo donde existe mayor tracción. Sin embargo, de ahí en adelante siempre fue un motivo de educación, investigación a todos los vitreoretinólogos y comenzaron a buscar otras alternativas. Realmente las complicaciones con el cerclaje escleral, ustedes la conocen, en ocasiones cambiaba la refracción del ojo porque ustedes ven que quedaban como verdaderos relojes de arenas. Posteriormente apareció la retinopexia neumática, más o menos por el año 1980, y sobre todo cuando tenía estas indicaciones, eran desgarros únicos, eran superiores y que estaban por encima de la hora 8, ¿sí? Y obviamente no tenía proliferación vitroretinal. Hasta el año 1999 los patrones de preferencia y tendencias de la Sociedad de Retina indicaban de que el 60% de los pacientes los manejaban con cerclaje escleral y un 30% con retinopexia neumática, y apenas le daban una pequeña cantidad de un 8% a lo que es la vitrectomía con o sin cerclaje. Esta es una animación de la vitrectomía 23G, como nosotros hacemos realmente las decisiones, y básicamente las ventajas que ofrece la vitrectomía es que nosotros tenemos una mejor visualización de los desgarros periféricos, que tenemos mejor localización, sobre todo porque en ocasiones vemos no solamente un agujero, sino que vemos dos o más agujeros periféricos. Podemos remover opacidades vítreas que en ocasiones se presentan porque tenemos desprendimiento de retinas que se acompañan con linfemas, con hemorragias vítreas también, y podemos observar mejor y poder aliviar la tracción vítrea que puede estar presente. Todos los estudios retrospectivos y prospectivos han indicado que los mejores resultados anatómicos actualmente se lo obtienen con la vitrectomía parplana. Este es el primer trabajo publicado por Campo en 1999 de una serie retrospectiva de pacientes que habían sido manejados con vitrectomía, en la cual ya se daba la ventaja de tener mejores resultados anatómicos y visuales con relación a las otras técnicas. Otros trabajos, por ejemplo el publicado en retina, que también indicaba que siempre la vitrectomía era más efectiva que la indentación, por la localización de los desgarros era mucho más importante que hacer un cerclaje. Igualmente un trabajo muy importante de la Sociedad Europea de Retina, en la cual daba a entender que era mejor la vitrectomía parplana que las otras técnicas, por cuanto recordemos que cuando tenemos un desprendimiento de retina, en ocasiones no tenemos solamente un procedimiento, sino tenemos dos o más procedimientos, y que con la vitrectomía parplana en dos o más procedimientos se ha encontrado que puede llegarse hasta un 90% de éxito. Pues bien, este es un caso que el paciente presenta un desprendimiento de retina.
ustedes ven es inferior, que aquí ya encontramos un PBR grado B fijo, y estamos haciendo una revisión del área de los pliegues. Previamente hemos hecho una vitrectomía extensa y nos hemos ayudado de la triancilonol o Kenalog, es decir, hemos hecho una cromovitrectomía, de manera que nosotros podemos hacer mejor localización y podemos liberar la hialoides posterior, que generalmente es la que está mucho más involucrada con las fracciones periféricas y los fracasos quirúrgicos. Una vez que hemos hecho esto, colocamos perfluorocarbono líquido, que es como una tercera mano que nosotros tenemos atrás y que nos permite mantener un poco más estable y hacer una mejor vitrectomía. Y observen ustedes, aquí también tenemos otro agujero periférico que no hemos observado y que si nosotros usamos perfluoro podemos hacer un drenaje de líquido subretiniano a través de este agujero. Es lo que cuando se ve la salida de líquido se llama el fenómeno de Sliering. Una vez que hemos hecho una buena vitrectomía, nosotros usamos el aceite de silicón como tamponante interno. La ventaja es que el aceite de silicón en ocasiones lastimosamente tenemos dos o más agujeros que nos va a dar una dificultad en la reaplicación de la retina, y nosotros usamos el aceite de silicón en términos promedio de 3 a 6 meses. Una vez que hemos hecho el intercambio líquido silicón, procedemos a hacer una endofotocoagulación. Este rato estamos nosotros haciendo un bloqueo de lo que es el agujero inferior, que era mucho más grande, en donde existían los pliegues. Bien, ¿y ahora qué? Tenemos a un paciente preocupado, tenemos a un cirujano del segmento anterior que nos refirió al paciente más preocupado, que no sabe qué hacerse, y nosotros en ocasiones no podemos, por más que queramos explicar de la mejor manera a nuestro paciente y al médico, no nos van a entender. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de circunstancias que tenemos que analizar, que es la apoptosis de los tejidos por el tiempo de permanencia del desprendimiento de retina. Recordar siempre que existe apoptosis, porque todo desprendimiento de retina conlleva una isquemia retiniana. La isquemia retiniana lleva a una alteración del intercambio de los fotorreceptores y obviamente esto termina en una atrofia y una apoptosis. Es importante recordar que la apoptosis es una posible causa de un desprendimiento de retina, de unos malos resultados en un desprendimiento de retina recurrentes, y que en ocasiones tenemos que hacer uso de otras armas diagnósticas como es el OCT y la perimetría para ver si existe o no una buena recuperación anatómica y visual después de la cirugía. Este es un estudio de metaanálisis que realizó más o menos aproximadamente 2.230 desprendimientos de retinas, en las que se observó que la vitrectomía pars plana con cerclaje tiene mejores resultados que la vitrectomía sola. Pues bien, como conclusión diremos que la emulsificación minimiza las complicaciones de la intervención quirúrgica de catarata y que es importante identificar los factores de riesgo de cada paciente, que los mejores resultados anatómicos y visuales lo tenemos con pacientes en los cuales se realiza la vitrectomía pars plana, y que también es importante tener presente que cuando nosotros vemos que un paciente no mejora su agudeza visual, hay que hacer uso de otras herramientas diagnósticas que nos permitan establecer cómo está el área macular, si existe o no una buena reaplicación anatómica macular. Gracias. Muchas gracias, Patricio. A continuación, el doctor Gustavo Alvira va a presentar el tema clasificación de la degeneración macular relacionada con la edad por OCT de dominio espectral. Muy buenas noches ya. Muchas gracias a los doctores Larco y al comité organizador de este congreso por su amable invitación. El tema que vamos a hablar el día de hoy es la clasificación de la degeneración macular relacionada con la edad, que es un tema que me ha interesado mucho desde hace algún tiempo. Y la razón de esto es porque, como toda nueva técnica o cualquier nuevo interés que nos aparezca en nuestro ámbito médico, pues definitivamente incita una serie de trabajos y de presentaciones y no necesariamente quedamos claros con la situación.
De tal manera de que hemos decidido hacer este trabajo basándonos en dos cosas. En la degeneración macular tomamos como parámetro, digamos, base, la agudeza visual cuando es seca y los resultados desde el punto de vista del manejo con anti-VEGFs cuando es húmeda. Vamos ahora, ya vieron los nuevos aparatos que nos presentó el doctor Maya, que son absolutamente maravillosos. Nosotros contamos con el Spectralis de Heidelberg y estas son las imágenes que obtenemos, y para esto es muy importante que ustedes tengan claro las nuevas capas, porque para muchos son nuevas, de la retina. Resulta que este nuevo examen nos ha hecho, por lo menos a mí y a mi grupo, estudiar nuevamente la anatomía muy detenidamente para poder entender muchos de los problemas fisiopatológicos que vemos en nuestros pacientes. Y también hemos incluido en nuestra clasificación la autofluorescencia como parte más funcional que anatómica. Digamos que la parte funcional es la parte de la autofluorescencia, como ustedes recordarán, la lipofuscina, y nos hablaba la doctora Cristina Pérez sobre la importancia de esto, que nos habla sobre el estado de los fotorreceptores y el epitelio pigmentario, de tal manera de que tenemos estas dos vías para clasificar la degeneración macular relacionada con la edad, y como les decía, una parte funcional y otra parte puramente anatómica. La primera, el primer grupo de la degeneración macular seca lo llamamos el grupo 1A, y en el OCT lo que vemos principalmente son las drusas. Es muy importante que recordemos dónde están localizadas las drusas, porque aquí lo que vamos a ver, esta es una foto a color de un paciente, probablemente ustedes lo han visto muchas veces, y la autofluorescencia, vemos lo típico de la autofluorescencia, que son estos pequeños puntos hipoautofluorescentes con bordes hiperautofluorescentes, que son las características de la autofluorescencia en los pacientes que tienen drusas. Y desde el punto de vista de la tomografía óptica coherente, lo que ustedes ven son pequeños levantamientos del complejo, como vamos a ver aquí más adelante, por ejemplo que son pequeñas drusas o levantamientos, o algunos los llaman DEPs o desprendimientos del epitelio pigmentario, porque el acúmulo de estas sustancias lipídicas, como hablaba Ana Cristina, pues levantan el epitelio pigmentario y sus localizaciones en ese sector. Este grupo pues es donde hemos encontrado el mayor grupo de pacientes, y estamos trabajando para el Congreso Nacional presentar un trabajo en el cual hemos realmente haciendo una estadística de cuáles son los pacientes en cada grupo y además qué tipo de resultados tenemos en el seguimiento de ellos. El segundo grupo es el 1B, en donde realmente hay una serie de características que lo diferencian muy bien de los otros grupos. En este grupo ustedes ven lo que vemos normalmente con las drusas, pero en la autofluorescencia hay algo que no era, por lo menos para nosotros, claro, que son estas áreas hipoautofluorescentes múltiples que ustedes ven en la foto de la derecha. Realmente lo que para nosotros fue sorpresa fue lo que encontramos que correspondía a las áreas de lo que llamamos ANES, o áreas de atrofia del neuroepitelio externo a partir de la capa plexiforme externa. Entonces, como les decía, pues cada vez es más importante que tengamos clara la anatomía de estos casos, y aquí les he colocado tanto la autofluorescencia, ustedes la ven acá, hipoautofluorescencia negra o hipoautofluorescencia como se llaman en general, que corresponde a un área en la cual ustedes ven, esta es la MLE, esta es la elipsoide, como se llama ahora el IS sobre OS, y la plexiforme externa vemos como que se mete en estos lugares, y sencillamente son áreas de atrofia del neuroepitelio externo en general. El 2A es el grupo que hemos dejado para aquellos pacientes en los cuales hemos
observaba una tendencia significativamente mayor a hacer o a pasar a la degeneración macular del tipo húmedo. Y en ellos, el 2A, lo que vemos es esto que muchas veces ustedes lo podrán haber identificado como áreas de drusas grandes confluentes, como ven en la foto de su derecha, de su derecha, en este sector, de su izquierda, las drusas grandes confluentes, y para nuestra sorpresa, en la autofluorescencia no veíamos ningún tipo de cambio, lo cual pues nos llevaba a pensar de que a pesar de que teníamos estos cambios tan evidentes a nivel de la foto a color, del examen fotoscópico, en la parte de la autofluorescencia, que era la parte funcional, no veíamos ninguna alteración. Y esto es lo que vemos desde el punto de vista de la tomografía óptica coherente en estos casos, en donde ustedes ven cómo está ese levantamiento del complejo, probablemente a nivel del epitelio pigmentario, y no solamente vemos los cambios a nivel central, como ustedes ven, son cambios que se extienden en toda el área macular. Este tipo de casos o este tipo de pacientes son los que hemos visto que tienen una mayor tendencia a presentar la neovascularización o la parte exudativa de la entidad. Ahora pasemos al 2B. El 2B es una parte de la clasificación que hemos introducido muy recientemente debido a una serie de artículos que probablemente ustedes ya habrán tenido la oportunidad de leer, específicamente en el American Journal of Ophthalmology de este mes, en mayo, en donde el grupo de Nueva York, liderado por el doctor Januzzi, pero él no aparece ninguno como autor, sino los doctores Spade y el doctor Bailey Fromm. Ellos dos hablan sobre un nuevo tipo de cosa de alteración que ha sido descrita hace mucho tiempo como pseudodrusa o como drusas reticulares, o los franceses la llaman reacción drusenoide. En este caso, el acúmulo de los lípidos, en lugar de estar por debajo del epitelio pigmentario, está por encima del epitelio pigmentario, levantando la elipsoide, o sea, está interfiriendo entre la unión de los fotorreceptores con el epitelio pigmentario. Y desde el punto de vista de la foto a color, lo que observamos es lo que ustedes ven allí, y si se hace una autofluorescencia, yo creo que hay demasiada luz en el salón para poderlo ver claramente, pero no es que haya una diferencia muy evidente entre la autofluorescencia que se observa en los pacientes con reacción drusenoide y tal vez el examen de elección para este tipo de pacientes o con este tipo de drusas es el infrarrojo, en donde ustedes ven cómo se ven estas lesiones redondeadas, algunas con punto blanco en el centro. Y lo que se ha observado en estos casos de reacción drusenoide, o como le llamamos nosotros 2B, es que al hacerles el adaptive optic, que nos comentaba el doctor Maya, se ha visto que la cantidad y orientación de los conos sobre las zonas donde están estas reacciones drusenoides están disminuidas, y ellos hacen una aseveración con respecto al futuro de los pacientes que tienen esta alteración, diciendo que probablemente van a tener o más degeneración de tipo atrófico, una atrofia mayor en el futuro, o van a presentar la degeneración de tipo exudativo. Y desde el punto de vista del OCT también es muy